Antes de comenzar, quería pedirles a todos, por favor, si podemos ir prendiendo la cámara para que estemos todos como en tiempo y forma en estos espacios que son para la facultad muy importantes. Sí, para la facultad el tema de la cámara y estar presente más allá de la intervención tecnológica es sumamente pues importante. Hace como parte de la pedagogía y de estar presente y de precisamente eh, no quedarse haciendo pues otra cosa mientras tengo la compu sonando, ¿no? Entonces como que hacemos mucho hincapié en este sentido y es importante pues como aplicarlo. Mi nombre es David Arango Cadavid, soy coordinador del área de educación online de la Facultad de Diseño y Comunicación, coordino la modalidad de dictado online asincrónico, podríamos decir. Eh, y quería darles la bienvenida a la quinceava edición del Congreso de Enseñanza del Diseño. Esta gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca tres áreas: la formación de posgrados, las actividades de investigación y las actividades de difusión y proyección. Eh, en síntesis, desde muchas actividades del Instituto de Investigación se ofrece la capacitación de posgrado hasta postdoctorado, publicaciones para difundir sus investigaciones y un espacio como la red de investigadores a la cual sumarse y dar a conocer sus trabajos. En este sentido, el Congreso, como espacio de difusión y proyección, tiene como finalidad compartir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear temáticas relevantes y concretar proyectos académicos e institucionales destinados a enriquecer la formación de los diseñadores del continente e impactar favorablemente la calidad del ejercicio profesional en todas las áreas del diseño y de la comunicación. En este marco, damos inicio a la comisión Recursos Didácticos. Tengan en cuenta que yo voy a ir llamando uno por uno y voy a ir pidiendo que el siguiente, lo voy nombrando, se vaya preparando. Tenemos 10 minutos por ponencia, independiente que la ponencia esté integrada por varios expositores. Tengan en cuenta que cuando nos estemos acercando más o menos a los 8 minutos y medio, 9 minutos, yo les voy a reaccionar como con levantando la mano, una manito, algo parecido, significa que ya deberían ir redondeando. Es muy importante el manejo de los tiempos porque precisamente lo que nos garantiza, primero, respetar el tiempo del siguiente que viene a exponer. Entonces, un poco pasarnos más de tiempo es quitarle tiempo al siguiente. Entonces, más respetándonos todos. Y lo que me parece a mí en lo personal sumamente importante es si podemos respetar los tiempos de todo, vamos a tener al final más o menos media hora para un debate que para mí es lo más enriquecedor porque precisamente comenzamos a cruzar todas esas dimensiones que traemos en nuestras ponencias y empezamos a someterlas a atención y a presión en función de hablar con los demás. Entonces, siempre y cuando respetemos los tiempos de exposición, vamos a poder tener este espacio. Sin más, comenzamos con una experiencia metodológica, estrategia didáctica para abordajes proyectuales sustentables. Moriana Abraham, Florencia Aliaga, Tomás Gasso, Ana Luz Molinelli, Soledad Simón, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, y la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina. Se prepara póster narrativo, un ejemplo de trabajo colaborativo, Lina Arroyave. ¿Están los primeros expositores? Sí, buen día. Yo acá, Soledad Simón, y Ana Luz, mi compañera, me acompaña. Buen día y creería que se está compartiendo la pantalla. No sé si Se tienen en comparte, se cuenta. comparte. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y participación en este espacio. Bueno, nosotros queremos compartir el desarrollo de esta investigación que venimos
ya es como la tercera etapa de la investigación que toma como antecedente nuestra última instancia, donde hablábamos del desarrollo del diseño y la producción de indumentaria en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en relación a los nuevos paradigmas, es donde nosotros estamos situados con nuestra facultad y con nuestro equipo de investigación. En este caso, la experiencia metodológica es la intención de llevar este abordaje de lo académico, del entorno áulico, a la práctica en la realidad y a la instancia de transferencia de lo que se ve en el aula y de lo que se practica en el entorno como más íntimo de lo académico hacia el entorno productivo y el desarrollo de actividades fuera del entorno académico. No sé si estoy pudiendo pasar, perdónenme. Quiero entrar al... Ahí está, ahí paso. Uy, perdón. Creo que se salió la presentación ahí, ¿no? Sí. Bueno, como objetivos esenciales de esta práctica, de esta instancia que nos permite proponer una estrategia didáctica para los abordajes proyectuales, desarrollamos unas 3 etapas, las cuales pudimos experimentar en una actividad que va a compartir mi compañera a continuación. La primera instancia de nuestra investigación tomando como antecedente las investigaciones anteriores y definiendo problemáticas donde en el entorno no teníamos validados si los nuevos paradigmas de sustentabilidad se estaban transfiriendo, tal como nosotros los estábamos queriendo enseñar en el entorno áulico. Desarrollamos instrumentos para practicar o implementar estos paradigmas y ver cómo se manifestaban en desarrollo en relación a distintas actividades. En este momento esta investigación está en proceso. La idea es armar 3 experiencias de implementación de la metodología. Mi compañera va a compartir la primera experiencia que logramos hace un par de semanas en el marco de una feria de diseño que se realiza en la ciudad de Córdoba capital, con el equipo de trabajo del posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la carrera de especialización de Indumentaria y Textil. Bueno, algunas de las integrantes del equipo de investigación somos docentes y Moriana Abraham, que no está presente hoy, es directora de la carrera de especialización en diseño textil e indumentaria de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en el marco de esa especialización, yo estoy a cargo de uno de los módulos que se llama Estrategias de Diseño para la Sustentabilidad, y propusimos como trabajo final de ese módulo una estrategia didáctica un poco para poner en prueba esto que estamos proponiendo en la investigación. Ese ejercicio que propusimos como trabajo final toma como punto de partida una publicación que se llama La Lógica de la Tierra, publicada por Kate Fletcher y Matilda Tam. Y acompañamos eso con algunos capítulos del libro Autonomía y Diseño de Arturo Escobar para tener un correlato en América Latina de las estrategias que estábamos postulando. El ejercicio fue guiado por una pregunta que era cómo será la experiencia de vestir en el futuro, tomando algunos elementos del diseño crítico y del diseño de futuros. Y propusimos a partir de la lectura de esta publicación, que plantea 6 escenarios que proponen prácticas y acciones concretas para ir en la dirección de transformar las relaciones con el vestir y el sistema de la moda. Propusimos un ejercicio de lectura e investigación de esos 6 escenarios
para poder arrancar con ese trabajo final. El trabajo final tiene algunas características particulares, que es lo que nos permite también el trabajo en una carrera de especialización. Esas características eran que el trabajo era grupal, que tenía que considerar el entorno local, entonces la lectura de esos escenarios se traslada a los escenarios locales. El posgrado, al ser un posgrado híbrido que tiene parte de su cursada virtual y parte de su cursada presencial. Hemos vuelto a la presencialidad en algunos módulos recién este año. Propicia también el encuentro de personas de diferentes puntos del país por lo pronto. Y eso lo que nos permite es una diferencia enorme de territorios, porque hay gente del norte de Argentina, que es un territorio muy grande y variado. Por lo tanto, tiene características que promueven el diseño participativo, la interdisciplinariedad, el diseño colaborativo. Em, Tienen que practicar el consenso para poder llegar al resultado al que quieren llegar. Y la propuesta fue, a partir de la lectura de esos escenarios, diseñar un sistema que le llamamos un sistema de ficciones, que podía tener como resultado un resultado material o un resultado inmaterial. La propuesta era también, o el llamado era, a pensar en la desmaterialización del sistema de la moda. Entonces, la variedad que tuvimos de trabajos finales fue desde algunos prototipos textiles, vestimentarios, pero también tuvimos algunos workshops y conversatorios. Esas fueron las propuestas de todos los grupos que participaron del trabajo final para mostrar en este mercado de diseño que se llama Núcleo, que es un mercado de diseño cordobés, que tiene mucha trayectoria en la ciudad de Córdoba y reúne a diseñadores de varias disciplinas en un solo mercado. Lo que proponíamos o lo que intencionábamos con esta propuesta era que los grupos tuvieran la posibilidad de mostrar sus trabajos fuera del aula, eh, con lo cual tenían que pensar en un público específico, pero también en un público que no es específico de diseño, pero que consume diseño. Tenían que pensar en cómo comunicar aquello que iban a mostrar, tenían que poder definir de qué manera iban a contar su trabajo a las personas que se acercaran. Bueno, quienes estuvieron a cargo de los conversatorios, además, eh, pensar cuáles iban a ser las temáticas de esos conversatorios y proponer a personas que guiaran el conversatorio. No sé qué pasó con se fue a la luz. A ver si puedo entonces compartir. Disculpen. No pasa nada, Soledad, puede pasar. Si puedes compartir, si no, seguí la ponencia vos. Ahí comparto, así. Sí, puedo seguir la ponencia. Bueno, sigo, porque. Em, entonces, la propuesta de mostrarlo en el mercado de diseño tenía esas características, ¿no? Salir del espacio áulico, no mostrar solamente a sus compañeros. Y lo que surgió de eso fue, bueno, una muestra interactiva. Diseñamos un video para poder mostrar los procesos, una muestra estática en la que se mostraban los resultados materiales, los prototipos textiles que tenían diferentes características de construcción y de propuesta de diseño. Los conversatorios, que fueron 3 durante los 3 días del mercado, que de acuerdo a sus temáticas invitaron a distintas personas vinculadas al diseño de diferentes maneras, digamos, y un workshop que proponía que personas que asistieran al mercado de diseño pudieran rediseñar una prenda en vivo en el transcurso del taller. Lo que nos permitió eso fue poder evaluar
esta primera instancia en relación a nuestro objetivo, que es poder verificar si aquello que estamos postulando como nuevos paradigmas en el diseño de indumentaria y proponiendo como estrategias didácticas funcionan fuera del espacio áulico. Y en esta primera instancia pudimos quizás, a ver, voy a tratar, no sé cuánto tiempo nos queda, voy a tratar de compartir porque tenemos una placa. Falta un minuto más o menos. Ah, bueno, entonces sigo yo sola nomás. Em, bueno, nos permitió tomar algunos, algunos medidores. em, Pudimos ver que sí funciona la heterogeneidad de personas que vienen de distintos lugares del país, con sus diferentes formaciones, más allá que estén vinculadas ahora en una carrera de especialización. Eh, que sí es un desafío poder pensar un trabajo final de un módulo de especialización para mostrar a las personas asistentes a un mercado de diseño, también con la heterogeneidad que eso presentaba. Y lo que nos propusimos es, a partir de esta primera experiencia, proponer 2 experiencias más en otros niveles que no fueran nivel de especialización de posgrado, sino quizás de grado y a lo mejor de superior, para poder pensar otras estrategias y al final de la investigación comparar esas 3 estrategias y ver qué de eso podemos retomar en el diseño de una estrategia como cierre del proceso de investigación. Bueno, teníamos un video para mostrarles, no sé, se debe haber quedado sin internet a la luz. Pido disculpas y muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Soledad. Bueno, seguimos con la ponencia número 2, póster narrativo, un ejemplo de trabajo colaborativo. Lina Arroyave se prepara, inteligencia artificial en el aula de arquitectura, María Cecilia Verguero. Lina Arroyave está en el aula. No, Me parece que no está David, y si está, no le di los permisos porque no había llegado todavía. Cecilia sí perfecto. está. Entonces vamos con Cecilia y se prepara Carlos Cifuentes. Cecilia, te escuchamos. Bien, bien, ahí comparto pantalla. Hola a todos, buenos días. Bueno, muchas gracias al Congreso por permitirnos encontrarnos en este espacio de intercambio que es muy enriquecedor. Lo que hoy les voy a compartir es una experiencia desarrollada en el aula de arquitectura. Este es un poco el contexto. La experiencia se desarrolló dentro de la asignatura Arquitectura 1, es una materia de primer año de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, de la cual soy profesora asistente, donde la metodología que utilizamos para la enseñanza, bueno, es el aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? A lo largo del año se desarrollan diferentes ejercicios orientados justamente al desarrollo de lo proyectual. Y desde ahí, digamos, se va adquiriendo el aprendizaje. Y en concreto, lo que alumnos desarrollan en este nivel, digamos, de la carrera es un equipamiento cultural de pequeña escala que está destinado al público en general y que aloja ciertas actividades culturales, educativas y de servicio comunitario. En este caso en concreto era un centro de participación comunitaria que acompañaba a una biblioteca popular ubicada en un barrio existente, ¿sí? De la ciudad de Córdoba. Ese es un poco el contexto en donde se desarrolló esta experiencia. Esta experiencia la desarrollé el año pasado, digamos, en el momento final del desarrollo del ejercicio proyectual, donde los estudiantes desarrollan una presentación donde se muestra, digamos, cuál fue todo su proceso del año y, bueno, justamente cuáles fueron los resultados alcanzados, ¿sí? Y en concreto, la propuesta era el redactar una memoria descriptiva con la utilización de la inteligencia artificial.
Una memoria descriptiva es un documento, ¿no? Una redacción que acompaña a una presentación. Esto que estoy mostrando es lo que solemos solicitarle a los alumnos como cierre del año, ¿sí? Una composición de imágenes y textos donde se muestran cuáles fueron todos sus desarrollos y sus decisiones en relación, digamos, a los objetivos que se fueron planteando, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuestiones de localización y emplazamiento, tecnología, programa, morfología, o sea, todas los objetivos que se van planteando, digamos, a lo largo del año. Entonces, se solicita, digamos, el desarrollo de esta memoria descriptiva, que es la redacción, una redacción donde se describe, digamos, de manera detallada todos los aspectos relevantes que el alumno abordó en el proyecto en particular. Entonces, la propuesta, digamos, de utilizar la inteligencia artificial tenía que ver con que el alumno desarrollaba en este panel de presentación una sección donde se le solicitaba, además de incorporar algunas imágenes representativas, que desarrollaran una solicitud, digamos, al chat GPT, solicitándole una valoración crítica de lo que ellos habían desarrollado, ¿no? Entonces el alumno tenía que contar, digamos, al chat GPT qué fue lo que había hecho en el año y pedirle que el chat GPT le hiciera una devolución, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, digamos, el prompt, cuando uno escribe una solicitud del chat GPT, era como un poco, digamos, el foco de la cuestión, porque ¿qué sucedía en ese momento? Bueno, ahí el alumno tenía que hacer, digamos, un recorrido por todo lo que había desarrollado en el año y además describirlo de manera muy concreta, muy sintética y muy objetiva, digamos, para que justamente el chat le pudiera, digamos, hacer esa devolución. En definitiva, digamos, la devolución fue bastante, digamos, anecdótica porque, digamos, lo que volvía fueron algunas expresiones como, bueno, tu proyecto es excelso, digamos, algunas cuestiones que por ahí no eran como muy, no servían, digamos, no fueron muy útiles, pero, digamos, lo importante es que al ellos haber recibido, digamos, esta devolución, notaron que, por ejemplo, habían faltado algunos puntos a desarrollar, o que a lo mejor habían hecho hincapié en algunas cuestiones, entonces el chat le hacía, digamos, la devolución en relación a eso. Entonces, este ejercicio, digamos, tenía más que nada que ver con eso, o sea, no importaba mucho la devolución, sino que, bueno, ellos tuvieron que hacer, digamos, esta digamos, revisación de lo que habían hecho a lo largo del año, poner en palabras de manera ordenada, desarrollar, digamos, una redacción y ver en qué puntos, digamos, el chat les hacía justamente la devolución y en cuáles no. Entonces, en esos aspectos donde quizás el chat no los mencionaba, bueno, eran aspectos o que a lo mejor el alumno no había abordado bien, entonces después eso, digamos, se notaba, digamos, en el desarrollo de su trabajo, o justamente los que sí, digamos, eran visibles y el alumno los podía poner en palabras, los podía escribir, eran los que el chat, digamos, resaltaba. Así que bueno, la verdad que fue un ejercicio muy corto, porque lógicamente, digamos, se ubica ya en la instancia final, en la instancia de cierre, pero nos tomamos el tiempo para que luego de hacer, digamos, la presentación final, que los alumnos hicieron una recorrida por todos los trabajos y ver cuáles fueron justamente las devoluciones, pudimos hacer una instancia, digamos, de debate, de intercambio y de reflexión sobre justamente esto. Bueno, a ver, si el chat no me mencionó tales aspectos, fueron quizás porque no los había tomado, no los había desarrollado, o quizás no los supe poner en palabras. Entonces, bueno, el 80% del lenguaje, digamos, que se maneja dentro del ámbito de la carrera de arquitectura es el lenguaje de la gráfica, ¿no? Entonces la palabra por ahí no se desarrolla
y es importante, digamos, incorporarla como complemento y para reforzar, digamos, las ideas que se expresan desde la gráfica. Entonces, bueno, pudimos justamente poder también tocar este punto. Bueno, lógicamente también fomentar la capacidad que para que podamos analizar y cuestionar, digamos, de manera crítica todo lo que se había, digamos, todo lo que el chat devolvía. Lógicamente también, ¿no? Habilitar la incorporación de herramientas basadas en la inteligencia artificial, que bueno, como nuestro rol, digamos, docente, creo que nos corresponde ir incorporando y tomando todo lo que está, digamos, dando vuelta en la sociedad y traerlo, digamos, en el ámbito del aprendizaje para validarlo y para incorporarlo y para que complemente, digamos, el aprendizaje. Y bueno, lógicamente lo que mencionaba recién, poder conversar sobre las habilidades específicamente en cuestiones de la redacción, ¿no? Algo que por ahí no se practica y que es importante poderlo desarrollar, ¿no? Si bien hay todo un ámbito, como digo, donde lo primordial, digamos, el lenguaje es perteneciente a la gráfica, pero también hay toda una línea que tiene que ver con la teoría y la investigación, donde la redacción, digamos, es importante. Así que bueno, básicamente, digamos, todas estas acciones permitieron profundizar, ¿no? el aprendizaje, porque bueno, el alumno al tener que poner en palabras y hacer como este recorrido de todo lo que hizo en el año, también permitió que pudieran traer al plano de lo consciente todas las decisiones que quizás en el año las fueron tomando de manera más experimental, sin tener en cuenta, digamos, como la teoría por detrás, pero a final de año, digamos, como que esto se pudo visualizar, ¿no? Y bueno, lógicamente adquirir un entendimiento más completo y profundo que lo puedan tomar y darle continuidad, ¿no? en los próximos años de su carrera. Muchas gracias. Muchas gracias, María Cecilia. Muy interesante. De hecho, ahí me anoté un par de cositas por si cuando lleguemos al debate es interesante darlo. Bueno, Bueno. seguimos con Unlocking Key, el dibujo experimental como herramienta innovadora ante el bloqueo creativo de Carlos Cifuentes, Universidad Santo Tomás, Colombia. Y se prepara Rocío Guzmán Guerra. Carlos, ¿estás? Me parece, perdón David, me parece que Carlos Cifuentes no está. Yo Perfecto. no le llegué a dar ningún permiso. Ok, entonces seguimos con estrategias didácticas durante el proceso proyectual del diseño de interiores GEMA, Rocío Guzmán Guerra, Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez, México, y se prepara Jessica Daniela López Capacho. Buenos días, ¿ya se ve la pantalla? Se ve, Perfecto. te Bueno, escuchamos. bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar este pequeño avance. Es una parte de una investigación doctoral que culminé el año pasado y está enfocada en las estrategias didácticas para el proceso proyectual, específicamente del diseño de interiores, que lógicamente comparte pues dinámicas, ¿no? con la arquitectura. Sin embargo, el diseño de interiores como disciplina comienza a partir del siglo XX, que pues es una disciplina relativamente nueva. Y bueno, es importante situar, ¿no? las condiciones y la naturaleza que tiene específicamente en mi universidad, que es la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para poder hacer estas implementaciones adecuadas que pudieran generar proyectos creativos en los estudiantes de diseño de interiores. Para esto, bueno, pues necesité generar un diagnóstico de cómo estaba situado el ambiente de aprendizajes de las materias en la carrera de diseño de interiores de la UACJ, entendiendo al ambiente de aprendizaje, pues este entorno donde se sitúa de manera física y pues bueno, no necesariamente en una cuestión tangible, también puede ser virtual, toda esta cuestión de las estrategias educativas que van a favorecer el aprendizaje de los estudiantes y que estimulen las competencias adecuadas, ¿no? para el siglo XXI.
En este sentido, pues se hace esta exploración de los espacios de interacción que vienen desde el contexto institucional, los espacios de información, donde se van incorporando las estrategias, los saberes, etcétera, los espacios de producción, que es donde trabaja el estudiante, y los de exhibición, ya donde se hace el resultado del producto del proceso proyectual y la evaluación del mismo. En este sentido, me enfoqué a trabajar con los talleres de diseño de los niveles principiante, intermedio y avanzado. Solo seleccioné 3. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen esta particularidad de trabajar en el aprendizaje basado en proyectos donde el estudiante aprende haciendo, diseña diseñando, digo, aprende a diseñar diseñando. Y bueno, tiene la particularidad de tener esta noción del aprendizaje activo, donde se puede socializar la información, se hace una formación integral a través de las críticas constructivas del docente, de los demás compañeros. Y bueno, pues es donde se sitúa el desarrollo del proceso proyectual, que de manera didáctica pues trabajamos por diversas etapas para que el estudiante pueda tener como un poquito más de noción y de orden sobre lo que está desarrollando. Em, en este sentido, pues hago este acercamiento diagnóstico primero en el ambiente de aprendizaje a través del análisis de contenido de las cartas descriptivas de las asignaturas, donde pues genero un cuadro de registro para establecer objetivos de las clases, actividades, dinámicas, cuáles son los conocimientos esperados a partir de tomar las asignaturas. Se realiza una encuesta digital con los estudiantes a través de un cuestionario de Google Forms y también una entrevista semiestructurada con los docentes. Y bueno, ¿qué sucede? Que generalmente a nivel institución, pues las cartas descriptivas, que es donde está toda la información referente a la asignatura, pues están bien, pero ya cuando se coteja esta información con estudiantes y con docentes, pues los estudiantes dicen, no, el docente no cumple con lo que está estipulado en la carta, o el mismo docente acepta, ¿no? Que no lleva a cabo las acciones, que hace modificaciones que no están estipuladas y que no necesariamente se cumple lo que institucionalmente está previsto para, para lograr. Entonces, bueno, en esta situación pues se destapa una caja de Pandora ahí en UACJ porque pues no hay mucha coherencia entre lo institucional, que sí está bien establecido, pero ya a la hora de la práctica pues hay algunas modificaciones que no necesariamente abonan a la formación de los estudiantes. Y en este sentido también se procede a indagar sobre el proceso proyectual. ¿Qué noción tiene el estudiante sobre el proceso proyectual? ¿Lo entiende, lo conoce o solo trabaja a solicitud del docente? Y bueno, se hace esta exploración con 3 grupos muestra de nivel principiante, intermedio y avanzado. Y bueno, pues aquí identifico que no tienen una noción concreta de lo que es el proceso proyectual y que trabajan siempre en función de lo que les está solicitando el docente y no de manera reflexiva, entendiendo al diseño de interiores como una disciplina proyectual que lleva pasos, ¿no? para lograr un proyecto. En este sentido, pues me hago el cuestionamiento precisamente de por qué los estudiantes tienen dificultad para generar proyectos creativos ya en nuestra disciplina del diseño. En el abordaje de la creatividad, yo la tomo como referencia desde una postura sistémica, abordándola como un fenómeno social donde pues se integran, ¿no? diversos componentes y que trasciende a la persona. No es únicamente el individuo como un ente creativo que se le ocurre el momento eureka y logra crear algo nunca antes visto, sino que está influenciado por el mismo proceso, por la presión del contexto y pues esto repercute en el producto creativo. Entonces, bueno, se toma este enfoque multivariante de visión holista con una integración sistémica de componentes que trascienden al individuo. De las principales teorías es la de el modelo dinámico de Csikszentmihalyi, donde toma la creatividad como una interacción entre el campo disciplinar o el dominio disciplinar, el ay, no sé si se está viendo, sí, el dominio y la persona. ¿Por qué es importante desde el diseño de interiores? Bueno, por las repercusiones que tiene ya el espacio una vez concretado hacia el ser humano, ¿no? Trasciende que pasamos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en espacios construidos.
y hay diversas repercusiones en nuestra calidad de vida, en la productividad, en la seguridad, en el bienestar, y nosotros impregnamos estos espacios a través de nuestra experiencia, nuestra significación, nos apropiamos. Y bueno, desde la práctica profesional de interiores, en el taller de diseño, pues se pretende que el estudiante tenga este acercamiento como a la práctica profesional a través de estos ejercicios de elaboración de proyectos donde puedan tomar decisiones, donde puedan resolver problemas. Y en el entorno del taller de diseño, pues se hace esta vinculación de la teoría con la práctica, donde se pretende que el proyecto pues tenga estos rasgos de originalidad e innovación. Sin embargo, en estos últimos años, sobre todo en los que pasamos en pandemia con las clases en virtualidad, se empezó a notar muchísimo más este término de fijación del diseño, que lo han denominado, perdón, he mencionado varios autores, o design fixation, que es cuando los estudiantes toman como referente diseños previamente generados por otras figuras de la arquitectura o del diseño de interiores, y que los replican nada más, modifican el color, modifican las texturas, alguna forma, y no hacen aportaciones novedosas, sino que nada más toman esta inspiración de redes sociales, de Pinterest, de Instagram, y hacen esta composición, ¿no? Adecuada a lo que se le está pidiendo en la clase, pero sin nociones de originalidad o que vayan situadas en función del proyecto que se está trabajando en ese momento. La postura que se generó para establecer un poco las estrategias, pues es este modelo no dinámico donde se sitúa la creatividad en esta interacción, donde el representante del ámbito o el dominio del diseño de interiores, pues es el docente, el campo disciplinar es la historia, la teoría, el conocimiento del diseño de interiores, y bueno, el estudiante es la persona, ¿no? Que está en este triángulo de interacción dentro de un contexto educativo. La primera parte se trabajó con una propuesta de alineación, perdón, donde se pudieran generar estos contextos, ¿no? Desde el institucional, la creatividad, la particularidad que tiene el proceso proyectual en el diseño de interiores. Y bueno, se hace este modelo que funciona un poco, me voy a ir así súper rápido, de manera cíclica, digamos, espiralada, y que conduce siempre hasta el proyecto. Inicia con el contexto institucional, que es como el campo de los componentes de la creatividad, el proceso proyectual ya en función del dominio, el pensamiento proyectual en función del individuo, y bueno, pues todo esto nos conduce hacia el proyecto. En el primer sentido, bueno, pues hace este contexto institucional con los espacios del ambiente de aprendizaje, que es lo correspondiente al campo, el proceso proyectual, que son las fases del proceso proyectual, ya una vez haciendo énfasis a los estudiantes de que esto que han estado aprendiendo de manera teórica, pues son las fases del proceso proyectual, es el dominio disciplinar. Y bueno, ya el pensamiento proyectual, que es, compete a cada individuo con los diferentes tipos de pensamiento, se articula de la siguiente forma. Ya vi la manita, David, ya me voy a apurar un poquito. Y pues se generan estas estrategias en interacción con el modelo de diseño de ambientes de aprendizaje constructivistas basado en proyecto, y un poco de los rasgos de la teoría de inversión de la creatividad, para asegurar que este proceso proyectual pues no únicamente cumpla fases, sino que también sea de características creativas. Genero esta tabla donde se puede ir articulando la naturaleza del proceso proyectual, el contexto institucional, las particularidades que debe tener o los rasgos en el pensamiento individual, ¿no? Del estudiante, y esas características del espacio físico, áulico, etcétera, virtual, para ir configurando el proyecto. Aquí les muestro un poco de cómo se hace el vaciado, independientemente de la naturaleza del proyecto. Bueno, se trabaja en función del tema, de la actividad, del tipo de proyecto, si va a haber aprendizaje activo, si va a haber aprendizaje pasivo, el tipo de experiencia, el diálogo reflexivo, para que el estudiante entre en una dinámica de saber por qué está haciendo las cosas y las acciones que tiene que hacer para lograr pues este proceso de una manera reflexiva, y que vaya entendiendo qué está haciendo, ¿no? No nada más proyectando. A manera de conclusión, bueno, pues esto es una herramienta más que nada para el docente, para tener esta cuestión de ir integrando varias situaciones, porque pues somos docentes, pero nuestra formación es diseñadores, arquitectos, y tenemos que asegurar un poco pues esta experiencia pedagógica, ¿no? Em, eh,
se aplicó en los 3 grupos de estudio ya más adelante, esto nada más es una parte. Y bueno, pues es para asegurar un poco, ¿no? La flexibilidad que debe tener el ambiente de aprendizaje, esta idea de libertad que necesitan tener los alumnos para que no sea como un bloqueo creativo tener tanta presión, la flexibilidad, la colaboración, el trabajo en equipo y el trabajar haciendo énfasis en las fases desde el proceso proyectual, pues también brinda un marco estructurado, ¿no? Al estudiante para la generación de las ideas. Espero no haberme... No pasa nada, Gemma, muchísimas gracias. Bueno, yo Gracias. también noté un par de cuestiones para que lo debatamos más adelante. Seguimos con herramienta didáctica innovadora para la enseñanza del tema metodología de diseño. Jessica Daniela López Capacho, Universidad de Pamplona, Colombia, se prepara. Gerardo Luna, Janet Elsa Ruiz y María Fernanda Ventura. Jessica está presente. Sí, ahí la vi. Sí, sí, señor. Perfecto. Te Aquí ya escucho. me aparece compartir pantalla, pero no veo ahí la presentación. No sé si la están viendo. Debería aparecer abajo, en el menú de abajo. Es que ya aparece en verde activo. Ya. Ahí ¿Me va. indican, por favor, si pueden ver todo? Ahí te vemos, sí. Listo. Buenos días a todos. Un gran saludo desde Colombia. Es la primera vez que participo pues en estos entornos y la idea del día de hoy es poderles compartir mi experiencia como docente, diseñadora industrial, especialista en pedagogía universitaria y actualmente maestrante en desarrollo de proyecto, innovación y producto, porque es un proyecto que he trabajado durante todos mis estudios. Es el desarrollo de una herramienta didáctica innovadora para mejorar el proceso de enseñanza de las metodologías de diseño en un caso de estudio principal en la Universidad de Pamplona, Colombia, en el programa de diseño industrial. Este proyecto nace como de dos fuentes principales. Primero, dudas que tuve como estudiante en su proceso de entender qué eran las metodologías de diseño, estos elementos proyectuales que son tan importantes pues en nuestro día a día, nuestro hacer y nuestros intereses como docente. Ya que vi que al iniciar esta etapa como docente, estas dudas se seguían replicando y me visualicé como estudiante cuando empecé a dictar estas asignaturas, ya que veo que los estudiantes siguen cometiendo como estos posibles errores procedimentales. Eh, por ello, entonces empiezo a hacer como un hincapié en lo importante que es el desarrollar pues este tipo de herramientas, basándome en la importancia que tienen las metodologías de diseño, específicamente en la asignatura Proyecto 1, que es en donde el estudiante tiene ese primer acercamiento a lo que es este tema y lo va a ver replicado en todas las otras asignaturas de la línea proyectual investigativa de nuestra malla curricular. La necesidad de herramientas didácticas innovadoras, pues entendiendo que la pedagogía tiene que avanzar y evolucionar con el tiempo. Y al llegar nuevamente a mi alma mater, a la Universidad de Pamplona, como docente, encuentro que la asignatura se sigue impartiendo exactamente de la misma manera y no ha variado. Por el modelo pedagógico que tiene nuestro programa de diseño industrial, que es el modelo social cognitivo. Entonces esto nos abre o nos apertura como diferentes posibilidades de hacer, pero igualmente hay limitaciones en nuestro hacer como docente por la variación de contratación que tenemos, por el tipo de carga laboral que cada uno tiene, pues no alcanza a efectuar, digamos, durante el semestre las acciones que se requieren para poder desarrollar esos tipos de acercamientos pedagógicos para el estudiante. Y entonces empiezo a mezclar una serie de elementos que me van a hacer entender sobre qué son las variables de las metodologías de diseño y el material pedagógico que actualmente se está usando y cómo eso empieza pues a converger en un solo elemento. La presentación está para mostrar como toda la parte investigativa, pero me quiero centrar sobre todo en el resultado. Entonces, en el proceso se tuvieron en cuenta como nuestras bases de fundamento teórico está pues entender qué es la pedagogía para entender estas variables de enseñanza y aprendizaje y estas relaciones didácticas que se dan en nuestro acto pedagógico. Por eso es nuestra primera etapa que se desarrolló a finales del 2019
fue básicamente recolectar todas estas etapas del acto pedagógico y entenderlo pues en toda su magnitud. El modelo pedagógico para poder entender lo que nosotros estamos desarrollando. La Universidad de Pamplona tiene es un pensamiento pedagógico, lo que nos da como alternativa a cada una de las facultades y de los programas de poder aplicar un modelo en específico o guiarnos bajo estrategias pedagógicas que se adecúen un poco más como a los principios que tiene cada una de las facultades. Y la innovación educativa, ya que como les comenté, soy especialista en pedagogía universitaria y pues la maestría que estoy desarrollando, bueno, que ya culminé también, pero no está titulada, se habló mucho de lo que era la innovación, entonces como que combiné los aspectos que me interesan a mí en mi hacer y en mi intención personal. Principalmente en lo que es la innovación educativa me centré en lo que es la gestión del conocimiento, cómo nosotros no significa que no encontremos como variedad de conocimiento teórico o de escritos que se adecúen a un saber, a un conocimiento, pero no significa que estén al alcance de todos para su facilidad de entendimiento o su difusión o cómo se apropia desde el aula. Entonces, partiendo desde allí, aplicamos revisión documental, entrevista y cuestionario, revisión documental a todo lo que fue la planta docente que tuvo a cargo la asignatura Proyecto 1, que reitero es la primera etapa en donde el estudiante se acerca a qué es una metodología de diseño, y también se hizo un análisis del perfil docente entre el 2016-1 y 2019-2, entre estos periodos académicos, lo que nos hizo tener un acercamiento con docentes, con 5 docentes, y ellos fueron los que principalmente nos dieron los primeros datos, como cuál era la base teórica que ellos implementaban, los referentes bibliográficos, los medios que implementaban, y se vuelve a repetir cuestiones que como estudiante yo veía, solo lecturas, encontrábamos un ejemplo esquemático, por ejemplo, de lo que es la metodología de diseño de Bruno Munari, de cómo hacer un arroz, que ni siquiera cumple las etapas completas de cómo hacer un arroz, y que no nos sirve como para apropiarnos en esos proyectos de aula que nosotros tenemos. Entonces todo esto empieza a reiterarse y finalmente llega a un producto tangible, a esta cartilla ilustrativa que ya podrán ver, y también a un acercamiento digital de la misma, en donde también se pasa a un proceso de valoración que se realizó a inicios del año pasado, en donde se muestra por primera vez a docentes y a estudiantes terminadas y cómo no solo es aceptada por los docentes, ya que va a funcionar como una guía, ya les explico, sino que también los estudiantes la ven como un material al que ellos pueden acceder en cualquier momento cuando se sientan perdidos en el tema o cuando necesiten un refuerzo y no necesariamente en proyecto 1. Este material está seccionado en 5 módulos o capítulos que el docente puede apropiar de manera lineal o que puede apropiarlos en capítulos particulares, y va a tener la siguiente asignación. Si quieren pueden escanear ese código QR que los va a llevar a un ebook en donde está montado el primer prototipo digital. Igual yo se los puedo mostrar acá también, lo tengo abierto. ¿Lo pueden ver? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí se ve? ¿No se ve? Es la presentación sigue. La misma presentación. Listo, espérame. Estoy intentando compartir aquí ya. Entonces, aquí está la muestra. ¿Ahora sí lo pueden ver? Sí. Listo. Este ebook es el primer prototipo, nuestro primer capítulo son las enseñanzas, la enseñanza y el diseño. Como para hacer esa variación, está escrito en un lenguaje que un estudiante de proyecto 1, que es de segundo semestre en realidad, puede apropiarse y puede entenderlo. El capítulo 2, que nos explican el diseño como una disciplina y empiezan a hablarnos de estos conceptos que debemos tener muy en claro en todo proceso proyectual, que es un método, que es una metodología, que es una estrategia de diseño. En el capítulo 3, que es la metodología de diseño, hay un cuadro específico que yo realicé en donde vemos las variables y constantes de diseño, ya se lo explico. Y en el capítulo 5
que es el fuerte de este cartilla o de esta guía, y es como esas 6 metodologías que relacionaron los docentes se pueden visualizar en un esquema. Entonces se las voy a pasar rápidamente para que ustedes la vean, es completamente llamativa, ilustrativa. En el proceso de diseño nos explican desde esquemas de maneras gráficas, qué es una estrategia, qué es un proceso, qué compone una metodología. Eh, Acá en el tercer capítulo, estas son las constantes metodológicas porque se explica que no son las únicas metodologías que existen, pero son las que funcionan desde la academia para dar a entender como las metodologías de diseño y sus estrategias, ¿sí? Y cómo, pues, independiente de la metodología que se utilice, pues pueden apropiarse a estas etapas. Y acá iniciamos con una situación problema de diseño, que es como ese proyecto que normalmente nosotros tenemos en el aula. Te da una pregunta problema de ese nivel de profundidad, pues, de proyecto 1, y se explica el autor, el esquema que propone el autor, las etapas generales y a su vez cómo se relacionan con esas constantes metodológicas que se hallaron en todas las metodologías, y se pasa al desarrollo del proyecto explicando cómo, qué se puede hacer en cada etapa. Este proyecto es personal, entonces fue el que yo desarrollé para la asignatura Proyecto 1 en su momento, y guía al estudiante en las preguntas que se tiene que hacer en cada una de esas etapas. Lo mismo para todos los autores, y posteriormente pasa a unos anexos en donde nos indican cómo puede hacer un análisis de tipologías, según los autores, cómo se determinan condiciones de diseño, los condicionantes o los requerimientos, como los llame cada autor, cómo se presentan alternativas, cómo se hace una selección, cómo se hace comprobación, planos, y finalmente se termina con un glosario que se determinó con los estudiantes de taller 1. Y esa es la herramienta que tenemos hasta el momento y que quería compartir. Muchas gracias, Daniela. Y también me anoté un par de cositas interesantes para poderlas debatir luego. Seguimos con materiales didácticos y estrategias de enseñanza en diseño para visualizar datos estadísticos, de Gerardo Luna Aguijón, Yarelisa Ruiz Morales, María Fernanda Ventura Morales. Se prepara Javier Andrés Montaño y Josefina Leonor Matas. Sí, gracias, hola. Bueno, pues primero gracias a la Universidad de Palermo y al Congreso de Enseñanza y Diseño por permitirnos presentar nuestro proyecto. Pues les doy un contexto de esto. Nosotros, tanto la maestra Yaret como su servidor, trabajamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Yo estoy a cargo de una asignatura que se llama Taller de Diseño 5 o Diseño de Información. En la parte de información, pues lo que hacemos es que visualizamos información y datos complejos. Entonces, dentro de la asignatura, pues hay un tema que es la de visualización de datos. Entonces yo me puse a pensar, y al ver los resultados de los chicos, que podían todavía ser mejores, pero me puse a pensar cómo puede ser esto. Y eso tiene que ver mucho con la parte de su conocimiento matemático previo que ellos tenían. Entonces tenemos la fortuna de que en la facultad, en la carrera, tenemos en primer semestre una materia que se llama Matemáticas para el Diseño. Entonces ahí me contacté con la maestra Yaret para invitarla a colaborar y que viéramos cómo podemos hacer que la dinámica de aprendizaje de los chicos sea mejor para que vengan más reforzados en su conocimiento matemático, y esto tenga una repercusión más adelante en la clase para hacer mejor visualización de datos, que está muy en boga actualmente. Y pues entonces hemos estado trabajando en el proyecto y llevamos un par de años trabajando con esto. Nuestra primera etapa de trabajo fue identificar lo que es el perfil con que llegan los estudiantes, porque llegan a primer semestre a tomar la clase de matemáticas y vienen de la preparatoria. Y entonces fue analizar cómo es todo su bagaje de conocimiento, sus actitudes, sus aptitudes que ya en ese momento, y qué es lo que queremos lograr para cuando salgan de esa materia. Ahorita ya estamos entrando en una nueva etapa que tiene que ver con el desarrollo de estrategias didácticas mucho más enfatizadas, mucho más fuertes, para que entonces puedan establecer esta formación matemática. Y bueno, pues sí nos hemos dado cuenta al estudiar esto que la educación matemática es bien importante para un diseñador. En general, lo que es las matemáticas nos ayudan a tener, en primer lugar, un pensamiento más organizado y mucho más sistemático. Entonces es una actitud que nos puede ayudar mucho porque hace el pensamiento de diseño mucho más metodológico, mucho más consistente.
Por otro lado, también a nivel como individuos, como miembros de la sociedad, nos ayuda mucho porque nos da un pensamiento crítico, es decir, estamos recibiendo información constantemente, sobre información estadística de diversos medios de comunicación del gobierno, entonces nos puede ayudar la parte matemática para una lectura crítica a esa información, es decir, nos da una alfabetización estadística, que es una habilidad bien importante para poder trabajar. Entonces, pues estamos retomando esta parte del proyecto y lo que hemos hecho es hemos estado trabajando en lo que es actualizar la asignatura de matemáticas para ir reforzando los conocimientos, sobre todo en la parte estadística, que es una de las unidades de la materia, para ver esos conocimientos clave que pueden ayudar para el desarrollo del curso y la formación de los estudiantes. De manera que pues la idea es que proponer dinámicas, más dinámicas que promuevan la apropiación del conocimiento, porque aquí pues tenemos la situación de que de cómo lo logramos. Entonces, estamos viendo en esta nueva etapa del proyecto, que tiene que ver con el tipo de materiales didácticos que estamos utilizando o que se utilizan en la materia, pues para promover el conocimiento y los ejercicios matemáticos en los chicos. Una de las cosas más importantes a las que nos hemos estado enfrentando en la clase es mucho cómo llegan los chicos con la actitud. Ellos al entrar a una carrera de diseño gráfico que la visualizan como esta idea de la parte creativa como muy orgánica, como a veces hasta inspiracional, y de pronto chocan con que tienen una clase inicial que es de matemáticas, que es muy lógica, que tiene que ver con mucha estructura, pues siempre como que hay un conflicto. Entonces una primera parte es un trabajo también que tiene que ver con esta parte cognitiva emocional de cómo lo vamos canalizando para que puedan valorar lo que son los contenidos de la materia y sobre todo puedan ver a futuro que las habilidades que van a hacer acá les van a servir mucho, sobre todo pensando que para los empleadores actualmente es muy importante que los diseñadores sepan hacer visualización de datos, sepan trabajar con conocimiento estadístico y puedan darle una salida visual de muchas maneras al proyecto. Entonces, hemos trabajado con los alumnos y siempre ha sido pues, una parte vivencial el escucharlos y trabajar y pues como les decía, es como de pronto una experiencia muy interesante porque llegan con un cierto idea de lo que van a hacer, las materias que van a tomar y cuando ya se enfrentan y están sentados en la clase de matemáticas, pues se enfrentan a una realidad que choca un poco con estas preconcepciones previas. Sin embargo, pues sí, hemos trabajado la parte de definir las herramientas que ellos necesitan para trabajar, otra vez vuelvo a esta idea, esta parte del tener un pensamiento más lógico, esta parte de entender que los datos matemáticos, estadísticos están presentes en nuestra vida cotidiana, se les dan muchos ejercicios de juegos de sets de datos para que ellos puedan hacer gráficas de barras, gráficas de diferentes tipos, circulares, de pastel, y sobre todo, como decía, hemos trabajado en los materiales para que esos materiales que se les comparte a los chicos durante la clase sean accesibles y sean lo más sencillos posibles en un lenguaje muy sencillo para que ellos puedan entender lo que se espera de ellos, que es cómo construyen una gráfica adecuadamente, cuáles son las partes de la gráfica, cómo pueden ellos leer los datos, cómo ellos pueden entender lo que es la base del problema matemático para que así sepan, de acuerdo a cierta situación que se les plantea, de acuerdo a ciertos datos que tienen, cuál es la gráfica más apropiada para que ellos puedan trabajarla y visualizar entonces y representar los datos matemáticos. Parte de la materia es que al inicio se enseñan conceptos básicos de las matemáticas y entonces se enseñan cosas como simetría, como armonía, equilibrio de las obras gráficas para que son la base para que después puedan empezar a visualizar. Yaret. Gracias, Gerardo. Sí, como bien lo decía el doctor Gerardo, pues es muy importante retomar algunas situaciones que dentro de nuestra propia universidad se viven, ¿no? Como sabemos, pues las matemáticas junto con lo que son la lectura y la escritura, pues son parte fundamental del proceso de aprendizaje, pues de todos nuestros alumnos y de la educación elemental. Sin embargo, nos enfrentamos a situaciones que el alumno de alguna manera tiene preconcebida, ¿no? Primero que nada, que es muy difícil aprender matemáticas, ¿no? Es algo que cuando tú les preguntas a ellos siempre mencionan, ¿no? Otra cosa de las que son importantes mencionar es que se consideran ellos mismos, a sí mismos, que no son buenos para las matemáticas, ¿no? No sé si por alguna experiencia previa, alguna situación anterior que hayan vivido, pero llegan con esa situación y muchas veces externan que básicamente escogieron el área de diseño porque no lleva matemáticas, ¿no? Porque consideran que no lleva matemáticas.
Y la otra parte que tiene que ver muchísimo con esto es que pues las matemáticas consideran que son innecesarias en el área de diseño, ¿no? Y ahí es donde viene el choque, tanto emocional como pedagógico, cuando empezamos a trabajar con ellos. Aquí podemos identificar entonces tres cosas importantes. Uno, que hay falta de motivación, ¿no? No hay una motivación adecuada para poder pues aprender esta área como tal. La actitud misma de los alumnos, porque muchas veces es de rechazo hacia el área, hacia pues el aprendizaje de esta asignatura. Y tres, el método de la enseñanza, ¿no? Que son algunas de las cosas que hemos podido identificar. Cuando nosotros realizamos este proceso en este proyecto que hemos estado desarrollando, pues tuvimos la necesidad, ¿no? De hacer materiales propios, porque muchas veces lo que encontramos en internet o lo que vemos en libros o lo que estamos trabajando, pues no tiene el enfoque adecuado para el área del diseño. Entonces, notamos esta parte y pues decidimos hacer una selección de gráficos que eran los más básicos y que estén orientados a que el alumno identifique y aprenda a utilizar, ¿no? Sacamos características principales de cada gráfico, las partes del gráfico, cuál es el proceso de construcción de estos gráficos e inclusive hacemos una recomendación para la mejora de la visualización de los mismos. Los gráficos que nosotros estamos trabajando con los chicos son gráficos de barras, gráfico circular, gráfico de línea, gráfico de área, histograma y gráfico radial. A lo largo de la aplicación del experimento hemos podido notar que algunos alumnos nos dicen o nos hacen referencia que no han trabajado con gráficas como por ejemplo radiales o de área, que sí las han escuchado, que sí de alguna manera las conocen, pero que no las han construido desde cero, ¿no? Sabemos que existe ahora con la tecnología muchos softwares que nos permiten hacer gráficos automatizados y que no es necesario que quizá conozcamos esa parte tan específicamente. Sin embargo, creemos que para que el alumno pueda hacer una visualización de datos adecuada debe comprender el proceso primero y después poderlo pues aplicar, ¿no? Llevarlo a cabo en diferentes ejercicios y en diferentes formas. Como sabemos, pues nuestros materiales que hemos tratado de elaborar, que ya es hace un momento vieron en pantalla, pues tratamos de que fueran claros, simples, que tuvieran un objetivo específico, que hubiera una estructura, que hubiera organización, que no solamente fuera la información como tal, sino que se llevara a cabo un proceso durante el material y que pudieran ellos encontrar esa dinámica de construcción. Y bueno, nuestro proceso dentro del proyecto pues se llevó a cabo en varias fases. Sin embargo, bueno, la parte más importante que en este momento quiero mencionar pues es la parte del desarrollo de los materiales que hicimos, ¿no? No solamente hicimos material como presentaciones visuales, ¿no? Sino que también llevamos a cabo un banco de ejercicios prácticos. Entonces ahí nosotros tratamos de alguna manera enfocarnos en realizar ejercicios que estén o que sean de interés para el alumno, ¿no? Retomando temas tecnológicos, temas de diseño, temas de mercadotecnia, temas que fueran enfocados a su área también para que ellos esa información que estuvieran analizando o que estuvieran de alguna manera recopilando para poder hacer un gráfico, pues fuera de su propio interés, ¿no? También realizamos pruebas de autoevaluación, ¿no? Para los chicos, que ellos pudieran ir haciendo un proceso autoevaluativo, que pudieran encontrar cuáles fueron sus fallas, cuáles fueron sus aciertos, cuáles son sus dudas, sus incertidumbres, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues hicimos una prueba de evaluación, un ejercicio de evaluación que consiste en que el alumno pues desarrolle un ejercicio como tal, donde haga el análisis de los datos y luego elija un gráfico y finalmente desarrolle ese gráfico, ¿no? Lo construya como tal para poder trabajar con esa parte. Entonces, todas estas fases, ¿no? Entran dentro del flujo de nuestro experimento, que fue, pues, primero, dentro de la clase, dar pues una introducción general a lo que es la estadística, cómo funcionan los tipos de variables, etcétera, etcétera. Y después empezar ya con la explicación teórica de cada uno de los gráficos con el apoyo de los materiales que se elaboraron, ¿no? Esa es la parte importante.
Luego llevó a cabo la resolución de ejercicios prácticos, que como les decía, nosotros los elaboramos en torno a los alumnos y al interés que ellos tienen en diferentes temas. Finalmente aplicamos una prueba, que es un test de autoevaluación para que ellos sigan su proceso, y finalmente la evaluación que nosotros hacemos para poder saber si ellos de alguna manera obtuvieron esta mejora, ¿no?, del conocimiento. Y pues básicamente hemos encontrado que sí, que en su mayoría los alumnos mejoran significativamente en este proceso de retención del conocimiento y del uso de los datos para poder evaluarlos y también así poder llevar a cabo el proceso de construcción de los gráficos estadísticos. Discúlpame, vamos alrededor de los 13 minutos y podemos ir redondeando la presentación. Sí, estoy por cerrar, muchas gracias. Y como les decía, bueno, finalmente esa es la parte importante donde nosotros pudimos darnos cuenta que sí, que hacer un material didáctico que sea específico, ¿no? Y que tenga los puntos claves que necesita el alumno, ¿no?, de acuerdo a su perfil, pues es garantía de que podemos lograr un avance en su proceso de aprendizaje. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí. Muchas gracias a ustedes. Seguimos con naipes renacentistas, Javier Andrés Montaño y Josefina Leonor Matas, Universidad Católica Boliviana de Bolivia, y se prepara Paulo Fidel Recia, Romina Santa Cruz y Andrés Tapia. Está perfecto. ¿Cómo están? Buen día. No sé si se ve la presentación. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primero agradecerles por la invitación y bueno, es un honor estar en este espacio, ¿no? Somos la doctora Josefina Matas Musso y yo soy Javier Andrés Montaño y somos del Departamento de Diseño Gráfico, de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de Bolivia, de la ciudad de La Paz. Nosotros estamos a cargo cada semestre de un tercer semestre y empezamos toda la parte de historia del diseño, historia del arte, que es bastante ambicioso porque tenemos que generar un discurso crítico respecto a distintas obras de arte, ¿no? El primer semestre, sobre todo, es el más ambicioso, va desde la prehistoria hasta la Revolución Francesa, así que es cada semestre, Josefina y yo tenemos que sentarnos para ver dónde vamos a hacer el énfasis este semestre en especial. Y entonces discutimos las experiencias pedagógicas y lo que vamos a realizar, ¿no? El trabajo que les vamos a comentar es el resultado de una experiencia pedagógica en aula con estudiantes de tercer semestre, que es un semestre también muy excitante porque empiezan ya la formación tanto técnica como de conceptualización en distintas materias. Y eso implica la ilustración, por ejemplo, la ilustración digital, entre otras. Nuestra labor, sobre todo, es generar fortalecer todo el área de investigación en diseño. Durante mucho tiempo hemos trabajado en patrimonio y hemos trabajado en didáctica y también hemos diseñado varios juegos con los estudiantes, ¿no? Y eso ese ha sido en realidad el horizonte que queremos mostrar con este proyecto, ¿no? Nuestra materia tiene la competencia de interpretar críticamente el diseño en el contexto del desarrollo humano y social y aplicarlo a proyectos de comunicación visual. Así que la idea era no solo motivar a la investigación, sino también que puedan utilizar esa investigación en una pieza de diseño. Por eso es que hemos elegido el periodo de fines de la Edad Media, el humanismo y el inicio del Renacimiento para que los estudiantes realicen una pieza de diseño, que era un juego, y que en realidad naipes renacentistas, pero que esto implicaba sobre todo el análisis y el estudio de la dinámica de ese momento que es también emocionante, ¿no? Nos permitía, por lo tanto, centrarnos en las culturas
prehispánicas, especialmente de nuestro país, y al mismo tiempo estudiar el movimiento europeo en esos años en los que, bueno, hay muchísimos cambios históricos, ¿no? En España, las familias italianas, la imprenta, etcétera. Entonces, cada estudiante tenía que investigar sobre este periodo del encuentro de estos mundos y elegir un tema para poder realizar un set de cartas. Y lo que hemos realizado es un mes de investigación y de lecturas y de apreciación de todo tipo de piezas sobre el Renacimiento y ese periodo de final del humanismo y fines de la Edad Media. Hemos recogido bibliografía, registros gráficos, hemos visto videos y hemos empezado el proceso de bocetaje, de definición y la retroalimentación en los pares, ¿no? Los naipes tenían un segmento que eran estos mismos estudiantes, personas que tienen aproximadamente 20 años y finalmente se ha realizado el diseño final y algunos de estos se han impreso, pero en realidad ha sido más enmarcado en el diseño digital. Entonces se ha elegido este periodo, que es un periodo bastante excitante para que ellos puedan utilizar este conocimiento teórico. Nuestra materia en realidad es fuertemente teórica, pero siempre vamos desarrollando piezas para que se aprenda haciendo también y se aprenda de una mejor manera. Y entonces, sobre todo el énfasis en los mundos y la instauración del virreinato en el siglo XVII. Así que los dejo con la doctora Josefina. A ver, perdón. No sé si pueden habilitarle el audio a Josefina. Sí. Un segundito. Josefina Matas Ari. Ok. Ya la estoy buscando, apenas la encuentro la habilito y disculpen que no lo hice antes. Todo bien. Si no se puede Listo. habilitar. El tiempo corre. No, mentira, ya paré todo. Ya está habilitada, ya puede conversar. Bueno, gracias. Bueno, un saludo a todos. Gracias a los organizadores. Gracias, Javi, por la palabra. Sí, bueno, entonces, continuando con la explicación de este proyecto, lo que hicimos fue dividir a los estudiantes en grupos de 2 o, si no, les permitimos que trabajen en forma individual, ¿no? Esto permitió el hecho de que ellos puedan escoger la manera de trabajar, que se motiven. Y la temática, como ya mencionó Javier, abarcaba los siglos XIV, XV y XVI. Y concretamente ellos también podían elegir qué temas deberían desarrollar, ¿no? Entonces, lo que se les pide es que hagan el diseño de una carta de naipes, el diseño de naipes, de una baraja de naipes franceses, donde deberían diseñar las cartas As, J, Q y K, además de las numeradas del 2 al 10. Y la carta del Joker fue opcional según sus propuestas, aunque todos las diseñaron. También debían diseñar el reverso del C de naipes, cuidando siempre que haya una coherencia gráfica. Se cuidó en la conceptualización y en el proceso de bocetaje que las propuestas respeten una estética renacentista, manierista o un tránsito al barroco, en los que se observaba, por ejemplo, el interés por elementos de la época, ya sea de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, de la flora, de la fauna, etc. También les pidió que se haga una interpretación personal y una propuesta novedosa, ¿no? Bueno, luego se realizaron los primeros prototipos, se hizo la retroalimentación por parte de los docentes y también de los mismos estudiantes, y luego ya se pasó a realizar los prototipos finales, ¿no? Y se presentaron estos prototipos de manera digital e impresa. Luego se creó un grupo de Facebook privado para que todos los estudiantes puedan evaluar y celebrar los resultados de todos, ¿no? Eso fue bastante interesante porque les permitió a todos ver los trabajos de todos y también decir cuáles les gustaban, ¿no?
Realmente las piezas de diseño fueron muy sorprendentes y los chicos también supieron reaccionar de una manera muy favorable ante los trabajos de los compañeros. Bueno, finalmente se hizo la selección final, tomando en cuenta obviamente también la retroalimentación de los propios estudiantes, donde quedaron seleccionados 15 estudiantes, ¿no? Ellos fueron, Javi, no sé si puedes pasar la diapositiva. Ellos fueron Nicole Molleda con los naipes de los Reyes Católicos. Siguiente, Ignacio Gironás y Tania Pilco con los Tudor. José Villarroel con la Madonna de la Humildad de Frangélico. Rebeca Ivonne Quispe y Gabriel Flores con los Borgia. Adrián Miguel Cruz con la relación de Leonardo da Vinci y César Borgia. Caterine Cantuta con Sandro Botticelli, Jesús Rocha y Fernando Espejo con la familia Medici, Lorena Torres con el nacimiento de Venus, Natalie Manjón y Paula Camacho con la Divina Comedia, Diana Aldunate y Yanira Salas con la Catedral de Santa María de Fiore y Andrea Criales con la Peste Negra. ¿No? Entonces, la verdad que los resultados fueron muy buenos y además, desde el punto de vista pedagógico, también fue muy positivo todo este proyecto porque los estudiantes de verdad aprendieron, ¿no? Como por ejemplo, pone el anterior, Javi, este trabajo de la Catedral de Santa María de Fiore, los chicos que trabajaron en esto realizaron una investigación de la arquitectura, ¿no? De la iglesia de Santa María de Fiore, y luego de los personajes intervinientes en todo el proceso, incluida la familia de los Medici, ¿no? Por lo tanto, tuvieron que hacer una investigación bastante completa y por lo tanto también lograron un aprendizaje profundo de todo este proceso. También todo este proyecto desde el punto de vista pedagógico permitió una sana competencia entre los estudiantes porque frecuentemente entraban al grupo de Facebook y estaban analizando, debatiendo entre ellos, comentando qué trabajo les parecía mejor, los retroalimentaban, etcétera, ¿no? También el hecho de tener la libertad de elegir un tema les permitió profundizar en áreas de su propio interés. Y también nos permitió, porque fue un trabajo colaborativo entre Javier y mi persona, y también en coordinación con la Dirección de Carrera y el Centro de Investigación, esto nos permitió, bueno, la creación de esta colección de naipes, lo que ha enriquecido el acervo pedagógico creativo que tenemos como carrera y que mencionó al inicio de su explicación Javier. Bueno, en resumen, este proyecto ha demostrado ser un modelo exitoso de aprendizaje basado en el diseño y la investigación que ha fomentado la motivación, el compromiso y la aplicación práctica de los conocimientos de los estudiantes, al tiempo que ha contribuido a la promoción y difusión del patrimonio cultural. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por traer esta experiencia muy, muy interesante. Y ver los resultados también. Está muy interesante. Bueno, seguimos hacia una nueva didáctica proyectual, ensayos de arquitectura construida, Pablo Fidel Recia, Romina Santa Cruz, Andrés Tapia Ábalos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. Se preparan reflexiones sobre la aplicación de la inteligencia artificial en carreras artísticas, un enfoque integral. ¿Qué tal? Buen día. No sé si está viendo la presentación. Se ve perfectamente, Pablo. Bueno, gracias por el espacio, gracias por el lugar. Le voy a contar parte de una investigación que está comenzando. Me acompañan los arquitectos Romina Santa Cruz y Andrés Tapia Ábalos, que son parte del grupo de estudios sobre acciones proyectuales que hace un tiempo ya bastante largo estamos estudiando sobre dinámicas de enseñanza disruptiva del diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de Mar del Plata. Este trabajo forma parte de una nueva investigación del grupo que tiene que ver
con la enseñanza de la arquitectura en escala 1 en 1, es decir, la enseñanza de la arquitectura que hace arquitectura construyendo, que de alguna manera tiene, como ya comentaron algunos de los anteriores expositores, esta idea de que la arquitectura o el diseño en general se aprende diseñando, se aprende haciendo arquitectura. Y en este caso llegar un poco más allá, como lo hablaba Enrique Miralles, ¿no? Que para aprender arquitectura se necesita construir, ¿no? Llegado a incluso a ese límite en el cuadro de la enseñanza. De alguna forma, ya los maestros modernos hablaban de ese tema, ¿no? Mies van der Rohe en sus clases iniciales hablaba no solamente de educar el ojo, sino también educar la mano, ¿no? En esa idea de generar una sensibilidad sobre las proporciones, la estructura, la forma y los materiales, ¿no? Que tienen unas posibilidades expresivas propias. Ariel Kuzme, que es un arquitecto, pero también escultor, habla de poder generar un proyecto en colaboración con la materia, ¿no? No dejando la materia de lado, sino en interrogar al material y que esa interrogación implique un nuevo conocimiento hacia nuevas formas y no alejar la forma de la construcción material. El planteo de esa didáctica del proyecto corre un poco el eje desde algunas cuestiones que son clásicas en la enseñanza de la arquitectura, como son el manejo de estos intangibles, ¿no? El espacio, el tiempo, la luz, la gravedad, el movimiento, que están constantemente en la enseñanza de la arquitectura, a veces no tan no evaluadas tan específicamente, pero que sí son una constante, por ejemplo, en cualquier corrección de un proyecto de arquitectura. Y pasar esa mirada o ese lente a lo que es tangible. Pero no solamente a lo que es tangible en un sentido discursivo, sino en un sentido real y concreto de la construcción de un edificio, ¿no? O de una obra arquitectónica. Para eso nosotros tomamos algunos casos emblemáticos. El PFI, o el Proyecto Final Integrador que desarrolla la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Morón, en el Gran Buenos Aires, el Laboratorio de Espacio Público de la Facultad de Córdoba, el caso de matéricos periféricos en Rosario, unos casos emblemáticos en Chile, el taller de titulación en Talca, lo mismo que el taller de obra de la Universidad Católica de Valparaíso, y tal vez el caso más internacional, más conocido, que es el del Rural Studio en un sector del Estados Unidos profundo, digamos, ¿no? El estado de Alabama, el estado más pobre de Estados Unidos, donde la experiencia de Samuel Mockbee crea, digamos, con sus alumnos, bajo el lema de crear ciudadanos arquitectos, ¿no? Ante todo, antes que arquitectos, crear ciudadanos, y a partir de hecho generar como una dinámica con la comunidad en la construcción, donde el alumno se involucra directamente en la construcción de equipamientos, ¿no? En general equipamientos públicos. Y una experiencia en la Facultad de Arquitectura local, ¿no? Donde una materia electiva también genera sus propias construcciones, ¿no? Una materia electiva de un cuatrimestre genera sus propias construcciones que tiene ya algunos años de antigüedad. Les presento un poco, digamos, una línea de tiempo construida dentro de estas experiencias, que algunas se van agregando, ¿no? En la medida que la investigación avanza, se van agregando algunas cuestiones interesantes, pero más que nada la línea de tiempo empieza en el taller de obra de Ciudad Abierta de Amereida, ahí cerca de Valparaíso, que es como el puntapié inicial en el año 68, donde se crea esas especies de estructuras que construyen los mismos profesores, o proyectan y construyen los mismos profesores, en Ciudad Abierta, ¿no? Con un contenido fundamentalmente poético en su relación con el territorio. Y de esas comparaciones, ¿no? Aparecen como, por ejemplo,
estos casos de la Universidad de Ljubljana que trabaja sobre algunas Rural Studio, por ejemplo, otra vez aparece, pero sobre otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con distintas experiencias, ¿no? Construcciones a lo mejor de estructuras, solamente estructuras espaciales, construcciones de muebles o construcciones de equipamiento urbano, construcciones que no son habitables, ¿no? Como las que realiza la Universidad de Los Ángeles, que son construcciones en cartón, es decir, múltiples posibilidades de la relación directa entre el estudiante, la escala uno en uno y la posibilidad de materializar su propio proyecto. Esto implica que ese diseño, ¿no? Esa enseñanza del diseño esté directamente relacionada con la construcción. Es decir, ya no es una enseñanza del diseño que absorbe, ¿no? Como cualquier caso de que ustedes incluso pusieron teoría, historia, trabajo en taller, sino que a su vez tiene incorporado en esa misma consideración la construcción. Eh, Esto es nada más a título informativo, no pretendo que lean esa letra, pero entender que muchas de estas experiencias están relacionadas en el contexto de una salida al territorio, ¿no? Y una acción participativa, donde ya, digamos, no solamente se agota la enseñanza del diseño en una interrelación entre el docente y el estudiante o entre los estudiantes, sino que se sale de esa cápsula y se va más allá, se va hacia el territorio y se va hacia la comunidad. Mapeamos un poco estos primeros casos y donde hay una concentración ahí en el hemisferio sur que nos parecía bastante emblemática de un poco de estas experiencias. Siempre poniendo a Mereira, ese poema épico que da inicio a esta especie de contacto del estudiante con el territorio, contacto que en un primer momento se da a través de acciones que no son específicamente arquitectónicas o constructivas, ¿no? Sino que se da a través de algunos talleres o de alguna, en principio, instancias académicas que se llaman travesías, ¿no? Que es salir al encuentro del territorio, o la cultura del cuerpo, es decir, el cuerpo, el territorio y lo que yo hago con mi cuerpo en ese territorio. El poema a Mereira está por internet y si hay algún amigo chileno seguramente conoce más que nosotros sobre ese tema. Está referenciado también en esta especie de gráficos, ¿no? Donde aparece nuestro territorio de alguna forma contado de diferentes maneras gráficas. Eh, Dentro de este primer panorama nos surge tres posibilidades de abordaje. Primero, esto que nosotros llamamos experimentaciones matéricas, la construcción de un cuerpo de la arquitectura diferente, y por último ese laboratorio tectónico. Esas experimentaciones matéricas refieren un poco al trabajo con el material, es decir, salir al encuentro del material. Esta imagen de Alvaralto y su condición de textil, de poder anudar estas columnas de madera, la condición del nudo, entendiendo la prueba y el error en función de ese contacto con el material, que un poco es el eje de estas condiciones didácticas de la travesía y de la cultura del cuerpo que ya plantea la Facultad de Valparaíso, donde hay un principio, pareciera como un juego, ¿no? Un contacto entre la materia, la técnica y el proyecto, ¿no? Donde el proyecto está directamente definido por un juego entre materia y técnica. Por el otro lado, la construcción de ese cuerpo de la arquitectura establece una relación con la materia, sus técnicas específicas propias y su relación con la constitución de un cuerpo arquitectónico al que definimos desde una relación inseparable entre forma, espacio y su contraparte humana, la experiencia propia de esa relación. Es decir, no hay, en este caso, digamos, una idea muy común en la formación de los arquitectos de una idea anterior, de un partido, ¿no? De un party, es decir, una idea conceptual que viene anterior al proyecto, sino que esa especie de intuición
inicial, en esa intuición inicial, ya forma parte la experiencia propia entre la forma y la materia. Y por otro lado, ese laboratorio tectónico que es construir ese objeto, ¿no? Construir ese objeto implica una acción de encuentro con el lugar, con el sitio real, y también un encuentro colectivo, ¿no? Porque obviamente la construcción necesita de varias manos para poder llevarse a cabo, necesita de un contexto social y participativo que le dé lugar. En ese sentido, las primeras observaciones sobre estos casos hablan de una ruptura, lo voy a leer para hacer un poco más rápido, de salir de la invisibilidad de la técnica, ¿no? En la contemporaneidad de la materia y la técnica se encuentran en muchos sentidos por detrás de la capacidad de representación de la arquitectura, por detrás de la arquitectura como símbolo, ¿no? Si nosotros pensamos en esa cabaña ideal de Logier, ¿no? Y pensamos en las múltiples cabañas que se han construido a lo largo de la arquitectura, donde el signo es mucho más importante que su condición constructiva y material, entendemos que esa materia está como por detrás del signo, ¿no? Y, digamos, estos ejemplos como que intercambian esa relación. Por el otro lado, contraponer la acción de proyecto alienada de la producción del objeto. El involucramiento dentro de un proceso constructivo, no solo intelectual, proyectual, implica someterlo a una serie de interrogantes donde hacen que el objeto producido sea geográficamente situado, socialmente aceptado y técnicamente apropiado. Es decir, que el proyecto en su relación con su entorno social y con su entorno contextual y el lugar donde se va a consolidar implica que ese proyecto no sea un proyecto alienado, ¿no? Acá hacemos un parangón con, digamos, con las producciones no fetichistas que hablaba Marx, ¿no? Entendiendo que esas producciones no fetichistas son producciones no alienadas, ¿no? No alienadas de su contexto, no alienadas de su... Discúlpame, vamos por los 13 minutos y podemos ir redondeando la idea. Es sumamente Perfecto, interesante todo lo que estás contando, pero en función me quedan de dos la... diapositivas. Dale. Termino con esto y voy a la arquitectura entendida como una territorialización del pensamiento proyectual, entendiendo que muchas de las facultades del mundo están ensayando estas especies de materializaciones con robots y demás, donde hay todavía una alineación superior a la que hoy vivimos, ¿no? El aporte final de esta investigación que pretende un poco profundizar la didáctica de las disciplinas proyectuales, haciendo énfasis en la materia y en los procesos constructivos, vincular esos niveles académicos con áreas pedagógicas diferentes de la carrera de arquitectura, no solo de la cuestión proyectual, y una reflexión profunda del papel de la técnica como un instrumento que posibilita involucrar aspectos sociales, económicos y culturales. Disculpen por la tardanza. Gracias. No es ninguna molestia. Gracias a vos por traer esta ponencia. Vamos cerrando. Última ponencia, reflexión sobre la aplicación de la inteligencia artificial en carreras artísticas, un enfoque integral. Esteban Zarosa Bracero, Instituto Tecnológico Superior de Artes Visuales, Ecuador. Esteban, si estás por ahí. Ya te confirmo, David, si estaba porque no tiene Creo permisos. No sé si... Claro, creo que lo veo, no sé si tendrá permiso, pero creo que lo veo. A ver, si está, por supuesto que le damos... Esteban A. Zarosa. no lo veo yo, perdón. Sí, está Ari, fíjate que está hablando por el chat. Ah, perdón. No, no pasa nada.
Em, listo, ahí está. Disculpen. Perfecto, gracias, Ari. Hola, hola. Hola, Esteban, te oímos. Perfecto, muchas gracias. Para mí es un enorme placer estar nuevamente en la Universidad de Palermo, esta vez en versión virtual. Y pues nada, agradecido con todos ustedes. He estado escuchando cada una de las exposiciones, temas muy increíbles realmente. Y pues bueno, voy a empezar con el mío, que es un poquito sobre inteligencia artificial. Entonces me permiten compartir unas pequeñas diapositivas que he preparado, ¿de acuerdo? No sé si ahí me confirman que las estén viendo. Se ve perfecto. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bueno, este es un discurso que lo hemos adoptado en la institución, ¿no? Nosotros somos un instituto de artes, obviamente, y pues bueno, esto de la inteligencia artificial pues nos cayó como a todos, creo, ¿no? De algo de sobreaviso, de que, hijo de madre, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Entonces, es una nueva propuesta inclusive. Pero a la final nosotros lo hemos estado manejando de una forma especial, en la cual, les soy súper sincero, hemos tenido mucho aprendizaje desde certificaciones con Microsoft para poder utilizar este desarrollo en pro de los estudiantes, hasta poder llegar inclusive a discursos dicotómicos hablando sobre el tema de la ética, por ejemplo, que fue una de las cosas que hay que topar. Si bien es cierto, la inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto?, está constantemente generando archivos, constantemente generando piezas, quizás no terminadas al 100%, pero en algún punto vamos a llegar a eso. Entonces, empezamos a decir esta disruptiva, ¿no? Que realmente la inteligencia artificial es creativa, no es creativa, cuál es el argumento ético, si es que yo lo hemos visto en concursos de fotografía, gana una fotografía que fue elaborada con inteligencia artificial. Entonces, ¿dónde está el eje ético que debe existir y el discurso ético que debemos dar los docentes a los estudiantes? Entonces, basado en ese argumento, es donde nosotros empezamos el análisis, decir, ok, a ver, la inteligencia artificial es un suplemento de o una herramienta para. Entonces, si cuando nosotros empezamos esa discusión y entendemos que la inteligencia artificial no es que va a suplir, ¿no es cierto?, al artista, no es que va a suplir al profesional, al diseñador, al comunicador, no, en absoluto, pero es una herramienta que nos puede ayudar a efectivizar el tiempo. Entonces, ahí es donde cambiamos el discurso y debemos decir, ok, sí, la idea vino de inteligencia artificial. Yo con mi pensamiento, con mi criterio, lo modifiqué, lo entendí, lo evalué, saqué otras cosas y tengo un producto final. Eso es muy diferente, ¿no? Y ahí viene, claro, el discurso que todos tenemos, ¿no? Hace la tesis o la monografía o el proyecto de titulación con inteligencia artificial y eso obviamente no es correcto. Para esto, la inteligencia artificial se presenta más bien como un elemento, como una herramienta de desarrollo artístico. Obviamente, para todo esto, como lo leo en el chat, hay muchos errores que todavía lanza la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial que no está lista, no está a punto para llegar a ese punto, ¿no es cierto?, de ya generarte un producto final, pero sí para ligarte pequeñas herramientas o pequeños motores en este caso. Por ejemplo, nosotros hicimos una valoración sobre el tema de la herramienta de Canva, que es una herramienta muy conocida y muy problemática, al menos acá en Ecuador, por el tema de que, claro, un diseñador como tal utiliza su suite de Adobe y cosas por el estilo, con Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, pero en cambio Canva es una herramienta que es plug and play, ¿no? O sea, solo colocas los elementos sin hacer de menos a la herramienta y luego vemos que la inteligencia artificial se mete en la herramienta y ya te ayuda generando más. Pero también tenemos en cuenta que la inteligencia artificial, en cambio, la implementación que existe en Adobe es diferente
Ojo, no estoy vendiendo Adobe, ¿no? Pero es diferente al momento de decirte, ok, podemos ayudarte a recortar esta imagen, podemos ayudarte a eliminar, a generar algún filtro, pero el resto sigues tú. Inclusive en elementos de Adobe Firefly 2 de inteligencia artificial generativa, también solo te puede dar elementos, ¿no? No podemos nosotros ir a inteligencia artificial más abusiva o de otro nivel donde nosotros decimos, ok, con la cara de esta persona construyeme esto, ¿no? Y ahí es donde ya estaríamos infringiendo ciertas normas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente es un proceso de cambio, pero es un proceso que tiene sus pasos y obviamente el estudiante, ahorita nos topamos nosotros como lo similar cuando empezábamos con la implementación de redes sociales. Tiene un proceso como toda innovación. Entonces debemos acostumbrar al estudiante que este no va a ser un paso. ¿Qué hicimos nosotros? Primero, tener charlas efectivas sobre las diferentes herramientas, tener charlas sobre los diferentes tipos de inteligencias artificiales. Nosotros estamos planificando en la institución tener un coloquio sobre inteligencia artificial, esto para el mes de agosto, ya que estamos entrando ahorita, justamente con docentes de otras instituciones educativas acá en Ecuador para generar este discurso, ¿no? Para generar esta discusión de hasta dónde nosotros podemos usar y aportar, ¿no? Pero, no obstante, siempre el tema de los copyrights y todo lo demás, hemos visto que también otras aplicaciones han mejorado. Por ejemplo, hoy en día en redes sociales tú puedes colocar que si es que tal arte o tal elemento fue elaborado con inteligencia artificial. ¿No? Entonces, eso ya ayuda un poquito a este proceso ético. Ahora, dentro de todo esto, nosotros vemos que obviamente va a haber una clara colaboración entre máquinas y seres humanos, pero en la rama del arte, la conciencia del ser humano como arte, ¿no? La concepción del arte como un proceso mental, como un proceso creativo, es algo único que lo tienen los seres humanos. ¿Ya? Que nos dan la posibilidad de viajar a través de los ojos de otra persona y conocer espacios totalmente inimaginados, que no existen, como lo hizo Van Gogh en su momento o algunos otros, Rembrandt y demás. Entonces, ese proceso es lo que no debemos perder en el tema educativo. Hacerles entender que si hay un proceso de herramientas, hasta ahí como las que tenemos en Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, nada más. Entonces, y es por eso que ahí los artistas, ¿no es cierto?, colaboran con estos algoritmos, pero el arte sigue siendo en una categoría diferente, sigue conceptualizándose en una categoría diferente, ¿no? Y para esto sí vemos que, por ejemplo, para nosotros desarrollar un mood board, que es un proyecto que tenemos, la creación de mood boards a través de inteligencia artificial, que obviamente el prompt sale de la creatividad del artista, genera múltiples imágenes, múltiples lineamientos, ¿no? Y estos los coloca como para ver de dónde inspirarse, de dónde sacar para crear algo nuevo. ¿No? Entonces, esto fue una de las cosas que les llamó bastantísimo la atención a ilustradores, a estudiantes que tenemos, ¿no? En las ramas de diseño gráfico y demás, para que justamente vayan jalando, ¿no? Y lleguen a un punto de diversificación y decir, ok, esto me ayuda y nosotros podemos generar nuevas propuestas dentro del proceso, ¿no? Entonces, eso fue como una parte dentro de la creatividad, donde sí pudimos utilizar la herramienta de inteligencia artificial, no para un producto final, sino para un proceso creativo, que eso es una de las cosas importantes que no se ha tomado mucho en cuenta. Ahora, si bien es cierto, hay nuevas formas de arte y hay que concebirlas, pero la reflexión nace en que nosotros nos vamos al arte moderno, al arte contemporáneo, y hay muchas expresiones artísticas que no logramos concebir o que son bastante difíciles de entender, ¿ya? Y con el tema del arte generativo a través de inteligencia artificial, realmente tenemos que sí llegar a una base ética, ¿no? Donde decimos, ok, ¿qué es lo que estamos
expresando el arte de la máquina, el arte de la inteligencia artificial o la expresión humana. Entonces, sí debe haber un comité especial en las instituciones de educación. Nosotros estamos a puertas de lanzar un evento justamente de exposición de arte. Y dentro de la curaduría de esa exposición de arte, se ha tomado la decisión que arte desarrollado con inteligencia artificial no entra dentro de la exposición. ¿Por qué? Porque se basa en el debate ético de que es una expresión humana. El arte como tal es una expresión humana, una expresión de sentidos, de emociones y demás. Entonces, bajo ese parámetro, no entra. ¿Ya? Obviamente eso no quiere decir que en un futuro quizás pues no tengamos una categoría ligada a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y dándonos a muestra un botón. Levantaste la manito, David, te escucho. No, Esteban, es el signo para que falta un par de Ok, minutos, un minuto para ir cerrando la exposición. perfecto. Entonces, el futuro cambiarán las carreras artísticas con la adopción de la inteligencia artificial. Lo estamos investigando, estamos haciendo inclusive nuestros nuevos cambios en este caso, de lo que viene a ser las mallas curriculares y el pensum y demás, pero obviamente no estamos tomando en cuenta. Más bien la inteligencia artificial a nivel institucional se queda solo como una herramienta, no se queda como una base fundamentada. ¿Ok? No obstante, desafíos y oportunidades, sí. La inteligencia artificial es un desafío para muchos, es oportunidades para bastantes artistas de adaptarse y crecer. ¿En qué sentido? Entenderlo como una herramienta, punto. ¿Que te ayude a mejorar? Sí. ¿Que te ayude a tener otras habilidades que quizás no puedes contratarlas o no puedes tenerlas? Perfecto. ¿Que te ayude con un código de programación? Estamos bien. ¿Que te ayude quitando los bordes de alguna ilustración que tú hiciste? Perfecto. Pero no más de eso. ¿Sí? Entonces, y ahí es donde el artista lo toma como una herramienta. Nuestros estudiantes lo toman como una herramienta, nada más. ¿El arte puede ser automatizado? Es una pregunta que les dejo a ustedes. Sinceramente, para mí en lo personal, no. En lo personal, el arte nunca es automatizado. Hay procesos de artistas que les ha tomado años para terminar una obra. ¿Por qué? Porque tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje diferente. Se puede crear un algoritmo, una obra maestra. La discusión de la automatización del arte sí está en pleno apogeo, pero sí, vas a crear una obra maestra, algo espectacular, sin errores, pero el error es lo que lo hace único. El error es lo que le hace humano. Así de simple. Entonces, por ese lado, solo es una herramienta, nada más. Entonces, son algunas preguntas que les dejo aquí. La idea es justamente crear esta reflexión realmente. Y pues bueno, para mí la inteligencia artificial está transformando el mundo del arte en el sentido de proveer herramientas, ¿no? Y es un tiempo donde debemos reflexionar desde la academia para dar la orientación adecuada a los estudiantes y que ellos puedan realizar procesos de innovación, procesos de cambio, design thinking y demás, pero en función adecuada y tomando las herramientas adecuadas. Eso ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado y pues nada, eso. Muchas gracias, Esteban. Bueno, ten- tenemos 7 minutos nomás. En realidad es una lástima porque es la parte que como moderador siempre que estamos en este tipo de eventos es la que más disfruto y muchas veces no hay ese espacio. Eh, pero bueno, así son los tiempos. Voy a tratar de dar un cierre, más que un debate, quisiera como dejar planteadas cierto tipo de reflexiones para que nos los llevemos y en manera de conexión o de red, lo que les propongo es que cada uno en el chat ahora ponga su correo y más o menos cuál fue su temática para que comencemos a enlazar y ahí de alguna u otra forma a los que nos haya interesado alguna de las ponencias escribamos y empezamos precisamente pues como a interrelacionarnos para generar pues que estos proyectos
que planteamos tengan como una potencia mucho más grande, ¿no? Entonces es interesante llevarnos estos correos. De hecho, para mí lo más importante es el debate, pero este tipo de espacios también está creados para poder luego empezar a hacer como un networking y poder llevarse como ciertas relaciones en toda Latinoamérica, porque no sé si se dieron cuenta, pero tenemos expositores de todos lados. Entonces lo importante es ver qué está pasando en la enseñanza del diseño, no solo en nuestro entorno, sino en otras regiones. Es súper importante esto. Voy a dejar planteado dos temas que me parecieron como muy importantes. A manera de resumen, muchos tocaron por no decir la gran mayoría, el tema del abordaje proyectual, el diseño como abordaje proyectual y procesual. Sí, todos estamos de acuerdo que el diseño es un proyecto precisamente, pero en cuestiones de didáctica, que es lo que nosotros, o sea, que es mi invitación a que reflexionemos y abordemos aún más, es precisamente la evaluación proyectual, porque todos estamos de acuerdo en función a que es un proceso, el proceso de un proyecto, pero ¿cómo evaluamos ese proyecto? Entonces es sumamente importante pararnos en las carreras de diseño, en poder hacer una evaluación procesual de ese proyecto y una devolución correcta en función a ese proyecto. Porque no es simplemente plantearnos a nuestros estudiantes, ok, esto es un proceso y ya está, vayan. La evaluación es parte fundamental para que esto ocurra. Alicia Camillioni, una persona muy importante para la educación, plantea precisamente que la evaluación del proceso, la evaluación del proyecto, nosotros normalmente o comúnmente o anteriormente, pongámoslo, nos basamos en la retroalimentación como fuente fundamental de hacer una devolución que dé un significado a ese proceso que estamos planteando, y hace énfasis en un tema muy importante que termina siendo lo más importante para el diseño, no solo la retroalimentación, sino la proalimentación. Es, ok, vamos a decirle a nuestros estudiantes en esas etapas del proceso que han hecho bien y que no han hecho tan bien, eso es una retroalimentación, pero lo más importante es plantearnos hacia el futuro, qué líneas de acción deberían tomar para que ese proyecto sea más poderoso de lo que está. Y en esa retroalimentación positiva, en esa devolución del proceso, es donde se genera el vínculo más grande entre un estudiante, bueno, no más grande, pues es algo más personal, un vínculo muy fuerte entre el estudiante y el docente, y es lo que precisamente permite que los docentes podamos intervenir efectivamente en el proceso de los estudiantes y terminemos pues como con un proyecto sumamente fuerte. Y ahí lo quiero meter un poco con el tema de la inteligencia artificial, que hace un par de años pues está como de boca en boca de qué se hace con la inteligencia artificial, y es precisamente la devolución de la evaluación del proceso, en donde la inteligencia artificial puede jugar un factor muy importante como herramienta de uso, como lo trajo María Cecilia en su ponencia. Yo nunca lo había visto así como lo trajo María Cecilia, y me pareció sumamente enriquecedor cuando ella lo plantea en función de si le damos un prompt y que la inteligencia artificial nos dio un feedback, en ese mismo prompt el estudiante se está dando cuenta en qué está fallando a manera reflexiva de su proceso. Entonces vamos viendo cómo eso que planteé antes de la retroalimentación y la proalimentación, si metemos ahí la inteligencia artificial, es darle al estudiante las herramientas para que él mismo reflexione sobre su proceso y pueda implementar en su proyecto. Entonces es sumamente interesante cómo se le puede cambiar como ese concepto o ese preconcepto que muchas veces tenemos de la inteligencia artificial, que en muchos casos puede llegar a ser dañina o éticamente mal planteada, como lo planteó Esteban, pero en casos donde nosotros la podamos utilizar bien, que ahí es donde vienen estos recursos didácticos de la educación,
porque tenemos un montón de herramientas disponibles y siempre, o sea, si nosotros nos paramos alrededor de la historia, siempre las herramientas tecnológicas han venido a revolucionar y a mover un poco el avispero de qué hacemos con eso, y es acá donde esos recursos didácticos decimos, no hay que usar la herramienta porque esté disponible, no, hay que tener un criterio para poder usar esa herramienta en función de la ayuda del proyecto y del proceso de los estudiantes. Entonces es sumamente importante pararnos en el uso de las herramientas tecnológicas, no porque estén disponibles, sino con un criterio pues como más específico y con un fin mucho más planteado en su propia concepción. Simplemente a manera reflexiva les quería dejar eso. Es interesante que después nos escribamos entre nosotros. Le comento algo a Esteban que vi al pasar el año pasado justamente, una persona que vino a hablar de inteligencia artificial en eh, en estos encuentros de enseñanza del diseño, dejó, me dejó una duda, que precisamente de las dudas es donde uno dice, bueno, acá es donde hay que investigar más y acá es donde hay que nutrirse para ver. Perdón, no tengo la respuesta. Y es precisamente lo poco que sabemos de las inteligencias artificiales. Simplemente una herramienta que está y ya de entrada nos entramos en un preconcepto que no lo sabemos. Él planteó el caso de un artista, y esto puede llegar a ser muy polémico, pero es sumamente interesante que lo veamos, que tiene una inteligencia artificial y lo que él hizo fue convivir con la inteligencia artificial durante un año. Entonces, a lo último, ese resultado final, pasado un año, se puede plantear como una expresión del artista en un proceso que tuvo en convivencia con la inteligencia artificial, que a lo último llegó a plantear diferentes obras. En este caso que trajo esta persona como ponencia, representó una flor, fotografía de una flor que no existe, pero diferentes fotografías desde la concepción de esa flor, desde cómo nace, cómo sale, cómo florece, etcétera, etcétera, una flor que no existe. Y eso lo planteó, lo llevó después de una convivencia de un año con la inteligencia artificial, tomando fotografías el artista de diferentes flores, planteando cómo lo quería, cómo quería desarrollarse, qué le servía, qué no le servía. Entonces, ¿cómo puede potenciar una expresión del artista precisamente a través de una herramienta, pero también finalizándolo en su propia idea? No sé. Entonces me pareció muy importante lo que esta persona planteaba, era no la inteligencia artificial como herramienta creadora de producto final, pero sí como convivencia. Y ahí es donde hace parte de ese proyecto y de ese proceso, y no solo como herramienta. Puede que llegue a terminar de cerrar las cosas, pero por ejemplo, ¿cuántas veces cuando hacemos un prompt, pongamos ChatGPT, que es muy básico, es sumamente básico, pero supongamos ChatGPT, simplemente nos quedamos con la respuesta de él? Si nosotros interactuamos más con esa respuesta, eso se afine, porque lo válido de la inteligencia, o no lo válido, sino lo interesante de la inteligencia artificial es cómo aprende con las respuestas que nosotros le damos en esa interacción. Como a la quinta, sexta interacción que tengamos sobre el mismo tema, él va empezando a afinar hacia dónde vamos. Entonces, obviamente, termina siendo peligrosamente, muy peligroso éticamente, pero también es donde se le puede sacar el jugo como proceso, como herramienta. No sé, ahí les dejo pues como esa inquietud. Agradecerles a todos por la disposición, por estar acá, por sus ponencias, por la claridad, por el respeto del tiempo. Creo que yo fui el que más me pasé con el tiempo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Bienvenidos a la facultad y espero que entren a otras comisiones y que puedan llevarse mucho de acá. Muchas gracias. Gracias, David. Saludos a todos. Gracias, David. Saludos. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos. Gracias, muy amable por la oportunidad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.